yo primero trabajé en MVRDV, pues una oficina muy grande, ¿no? Y proyectos muy chonchos, y también pues el estilo de MVRDV es muy particular, ¿no? Pero tampoco era como algo que me gustaba mucho lo que hacían. O sea, yo creo que lo que más aprendí ahí, o no aprendí, pero lo que más me llamó la atención era uno de los socios Vinny Mas, o sea, la capacidad que él tenía para vender cualquier cosa, no cualquier proyecto. O sea, si este edificio con forma de pelota, o sea, es muy bueno para vender, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo, que a mí es algo que creo que hace mucha falta en las carreras de arquitectura, el enseñarte a vender tus proyectos, ¿no? O sea, creo que ahí es donde yo más le sufro. Me dio su tarjeta, le marqué, pero no tenía vacantes, ¿no? Entonces me puse a buscar quién más hacía como algo parecido, y vi a T103 y ya le escribí, me dieron la oportunidad y me fui así sin conocer a nadie en Ciudad de México, y llegué, me quedé viendo un mes y medio en un hostal, que era muy divertido porque eran fiestas todo el tiempo. Y trabajando, ya no me estreso casi. O sea, obviamente sí hay momentos en los que hay problemas, ¿no? Pero ya como una angustia y de sentir que no sabe el proyecto, ¿no? Conozco bien mis capacidades o las capacidades del equipo para saber qué podemos desarrollar en X cantidad de tiempo, ¿no? Y sobre todo en proyectos, ahí sí, o sea, ya en obra es diferente porque ahí sí te equivocas, sí, y cuesta dinero. En el proyecto, pues no, como en los 60, 50, 70, aquí mismo en Guadalajara, ¿no? O sea, hay la arquitectura moderna y el nivel de ejecución de Julio de la Peña, ¿no? El nivel de ejecución es súper bueno, los detalles, y no había herramientas, las herramientas que hay ahorita. Ahorita sí hay, y el nivel de ejecución en las obras es muy malo. Es muy difícil encontrar gente que lo haga bien, desde albañiles y eso, pero porque también creo que no hay una exigencia por parte del arquitecto, ¿no? Entonces está haciendo como un círculo vicioso, ¿no? De que el arquitecto, como a lo mejor no tiene experiencia, empieza a hacer la obra, no le exige calidad al albañil, el albañil tampoco, y así, pues creo que se va haciendo como un círculo donde la calidad arquitectónica se va deteriorando poco a poco. Dante, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación aquí al podcast. Qué bueno que te animaste a participar, que ahorita te comentabas que es como la primera entrevista. Entonces, espero hacerlo bien. Yo también no tengo mucha experiencia pues entrevistando personas, apenas como un mes y medio, pero pues gracias por animarte. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y paréntesis, no hablo muy rápido. Yo trataré de hablar más lento y más articulado, pero sí, sobre todo hablo muy rápido muchas veces. Entonces, igual no sé si en YouTube le pueden poner como el punto 5 a la velocidad. Sí, exacto, para que me entiendan. O le regresan si no me entienden, ¿no? Pero sí, muchas gracias por estar aquí. Va, pues igualmente. Hoy me gustaría empezar preguntándote ¿qué hobbies tienes actualmente? ¿Qué sueles hacer cuando no estás en la oficina? Cuando no estoy en la oficina, tengo, pues no es tanto hobby, era mi hobby, y era como una experiencia que quería siempre, tener un café o un restaurante, y abrimos hace como 4 años, en espacio abierto, y pues es mi hobby, pero también es trabajo, ¿no? No estoy aquí, me mandan allá, pero sobre todo ya de hobby, de hace un rato para acá, pues mi hija, ¿no? Estaba ahí un ratito disfrutando con ella, jugando y todo. El café, entonces, ¿lo hiciste como hobby? O sea, ¿te gustaba mucho? ¿O eres bartender? ¿También sabes preparar las bebidas y todo? Fíjate que antes de estudiar arquitectura, no salí listas y me fui a trabajar un rato a Playa del Carmen, ¿no? Cuando no estaba tan grande. Y ahí estuve trabajando en un café italiano, y ahí me enseñaron a hacer algunas bebidas. Tampoco era como 2009, 2010, y no estaba tan de moda el café de autor y como más de especialidad. Entonces, pues sí, hacía expresos, capuchinos y tal, pero no era como ahorita, ya que es mucho más avanzado. Desde ahí me gustaba mucho el café, y siempre se me antojó tener como un negocio aparte, que fuese como hobby, eso, ¿no? Pero ya tampoco es tan hobby porque sí. Ya es un trabajo. Sí, la verdad es que sí, demanda mucho tiempo un restaurante y un café, ¿no? Luego un café aquí en Guadalajara, como que he visto que como que a veces no duran mucho, pues, o sea, que un proyecto se mantenga, digo, cualquier negocio, pero también un café, sobre todo, que como que cada cierto tiempo están renovando y haciendo conceptos. Sí. ¿Eso les ha costado trabajo? Fíjate que fue extraño, o sea, abrimos casi como en la mitad de la pandemia, fue 2020 me parece que abrimos. Y nosotros no pensábamos que iba a ser un crecimiento tan rápido, ¿no?
Entonces abrimos, me acuerdo, un sábado con un menú pequeño, invité amigos, mi socio Erendira, que era también, tenía Café Correcto antes, invitó a sus amigos y tal, y que empezaban a subir fotos a Instagram. Al siguiente día que abrimos bien, se nos llenó de gente, o sea, teníamos fila afuera, el menú, o sea, la comida que teníamos preparada se acabó a las 11 de la mañana porque no esperábamos el aforo de gente tan grande, ¿no? Y sobre todo por eso, por Instagram, ¿no? Que era como, en ese entonces fue como los primeros cafés como instagramiables o lo que sea. Y me acuerdo como a la semana, fueron como 4 influencers A tomar a tomar fotos. café y fotos y de Te ahí... dieron acá el cafecito gratis, ¿sabes? No, nada, nunca nos han pedido eso, pero fueron, tomaron fotos y de repente si le cuentas de Instagram de que 2,000, 3,000, se fue para arriba muy cabrón. Y nos empezó a ir muy bien, muy rápido. Creo que eso también fue un problema porque no estábamos tan preparados como para hacer el menú no era tan grande, no teníamos o sea, cerveza o comida en la tarde, ¿no? Entonces, sí, creo que sí fue como un crecimiento muy exponencial que no teníamos como preparado. Oye, y el nombre, no había pensado, el nombre de espacio abierto, algo tenía que ver con el tema de, bueno, es un patio, hay espacio abierto, pero también con el tema de pandemia, de que estaban pues también agarrando el boom de lugares más abiertos, más separados, también como yo. Sí, justo era eso, ¿no? Era como un nombre muy simple porque pues sí, es un espacio abierto, por un lado, por otro, el que justo de la pandemia, los cafés cerraron, restaurantes, solo se podían en terrazas, en espacios abiertos. Entonces, pues también era como un gancho para jalar más gente y también como un espacio abierto a todo tipo de personas, ¿no? ¿Y el diseño lo hicieron ustedes en tu oficina? Sí. Nosotros hicimos la remodelación porque, o sea, ahí era antes la oficina de Luis Aldrete y de ahí la conocía y una vez pasé por ahí, lo vi en renta el espacio, ¿no? Y se me ocurrió preguntar y pues ahí nos, Sí, yo también pensaba, yo originalmente pensé que era de Luis, porque sabía que era su oficina, dije, pues se aburrió o algo y abrió su café. Ya luego me comentaron que... Sí, ya, y digo, no fue mucho lo que hicimos, a la barra, todo el interiorismo, que es pequeño el espacio interior, jardinería sobre todo, ¿no? Y eso tampoco teníamos un presupuesto muy grande, entonces, Porque digo, es pequeño, pero la verdad, el área de barra y demás es grande, porque ya ves que ahorita los cafés como que se van haciendo más pequeños. Sí. Sobre todo los que yo ubicaba en ese tiempo que eran como Rintintín o Sinónimo, cosas así, o sea, muy pequeños. Y ustedes tienen un espacio amplio, pero decidieron irse como la idea de como que más sencillo, más minimalista el diseño, porque también probar los cafés como que te dan la idea de llenarlo de cosas, de cuadros y demás. Entonces como que fueron más decisivos con lo que ponían. Sí, buscamos también por parte del presupuesto, pero una idea y una atmósfera muy limpia, ¿no? Y creo que ahí lo que más llama la atención es la barra, ¿no? Que es de mármol Calacata, ¿no? Y Ahí se fue el presupuesto en la barra. Sí. No hay tanto, porque mi familia de toda la vida se dedica al mármol, de mi abuelo, son marmoleros, entonces pues podía conseguir buen precio en el mármol. Oye, ¿habías diseñado cafés o restaurantes antes? Sí, justo cuando los primeros proyectos que empezamos con Main Office fue cuando estaba yo haciendo la maestría en Holanda y ahí conocí tanto a Isabela, mi socia, como Sima, que también es mi socia, pero es mi esposa. O sea, Isabela estaba en la maestría conmigo, Sima trabajaba en Westate, que es una oficina de landscaping. Y ahí nos conocimos y terminando la maestría, Isabela se fue a Copenhague a trabajar con Bjarke y yo me quedé trabajando, me quedé trabajando ahí en Holanda y le empezaron a caer proyectos de Isabela sobre todo de interiorismo comerciales en Suecia, ¿no? Porque hay una parte en Gothenburg que es como la segunda ciudad más grande de Suecia, perdón, de donde ella vive, y había como un muelle que estaba abandonado con muchas bodegas y tal, y el gobierno puso muchos subsidios para renovarlo, ¿no? Entonces nos cayeron como 3 proyectos ahí mismo, que fue un restaurante de comida china, un bar y un café. Y esos fueron los primeros que hicimos. Órale. Oye, bueno, ahorita ya me respondiste mucho de diferentes épocas para la pregunta, pero me gustaría regresarme entonces un poquito a que estudiaste arquitectura. Ahorita lo que comentaste de que tus abuelos eran marmoleros. Sí. Cuando te tocó decidir ya definitivo estudiar arquitectura, ¿cómo fue para ti esa decisión? ¿Ya lo tenías planeado? ¿Fue fácil? ¿Fue medio sorpresa? ¿O cómo viste ese momento? No, o sea, yo desde chico me acuerdo mucho y, o sea, como lo que más me gustaba era el taller de mármol de mi abuela y mi papá y que mi papá me llevara las obras, ¿no? O sea, me acuerdo el olor
mucho de la tierra, de las obras, la humedad y eso. O mi abuela me llevaba a un taller que estaba por Toluquilla donde laminaban el mármol y me tocaba ver las placotas los bloques de mármol. La sierra. Ah, exacto, y me gustaba mucho, ¿no? Y me acuerdo en la oficina de mi papá siempre había como estos, pues los blueprints de antes, ¿no? Estos planos azules, y me ponía con el escalímetro a rayar. Y siempre decía que quería ser arquitecto, ¿no? Pero ya después con el tiempo, pues crecí y después quise ser futbolista como todo mundo. Claro. Jugué un rato en Atlas, ¿no? Pero como hasta los 15 años, no era tan bueno. ¿Llegaste a la rodilla? ¿Una rodilla? Una rodilla, ¿no? ¿Sí? Dos, ya que... Lazo. No, es que ya era como, o te llevas a fuerzas básicas, o seguías estudiando, ¿no? Sí. Tomé la opción mala, ¿no? Que seguir estudiando. Ser arquitecto. Ajá, ser arquitecto. El camino fácil. Pero no, más bien, en ese entonces me gustaba mucho y todavía, ¿no? O sea, me gusta mucho el hip hop, el rap y ese tipo de cultura. Y hacía graffiti, ¿no? Órale. Me gusta mucho hacer graffiti y quería estudiar diseño gráfico. Pero pues no salían listas en diseño gráfico. Y de repente, pues, un día estaba viendo libros y había una arquitectura de un arquitecto en Ciudad que se llama Livius Woods. No, lo ubico. Es hacer como arquitectura conceptual, ¿no? Como muy, muy utópica o distópica. Y sus dibujos me parecían como una mezcla entre arquitectura y graffiti, digamos. ¿En serio? Sí. Los dibujos. Los dibujos de él, Sí, ¿no? no la obra. Y después, pero era parte del movimiento de constructivista que era lo que estaba de moda, pues no sé, a principios de los... Sí, por Zaha y toda su Zaha, generación. Sí. Exacto. Entonces me empecé a clavar más en eso. Y después hice trámites de arquitectura. O sea, ya me había arrepentido de hacer a diseño gráfico, ¿no? Pero bueno, no salían listas. Después hice arquitectura, no volví a salir en listas y me metí a la primera generación de urbanismo, allá en el Quad. Y estaba bien, pero estaba en ese entonces como más enfocada, y ahora no sé cómo esté, ¿no? Pero era la primera generación, estaba más enfocada como más como a leyes y a trabajar para el gobierno y así. Y no me gustó tanto porque me gustaba más el diseño. Y ya hice otra vez arquitectura y ya salí en listas. Entonces entraste a la tercera, por eso. A la tercera. O sea, nomás duraste un semestre en urbanismo. 4 meses. 4 meses. No, me acabé el semestre. Entraste a la tercera arquitectura. Sí. Y cuando entraste, ¿qué fue lo que te convenció también de quedarte? Porque también como que a veces está la decisión de querer hacer esto, pero cuando te vas dando cuenta de lo que realmente es como que la arquitectura de la carrera, sí. Porque sé que te interesaba el diseño, pero no habías tenido como que una experiencia así antes. ¿Qué fue lo que te gustó primero? Pues no sé, creo que me sentí como en mi lugar, ¿no? Y sentí como que era algo que podía hacer. Me costó el dibujar a mano los planos antes, ¿no? Con Sí, escalímetro. calculador, escalímetro y eso. Era muy malo, ¿no? Y después me fui por la misma necesidad de que no era mi fuerte como el dibujo a mano, tan preciso, digamos. Uh-huh. Empecé a estudiar programas de renderizado, de modelaje en 3D y tal. Y ahí me fue yendo bien en la carrera. Y supe que era como lo que me llenaba más, ¿no? Uh-huh. Me emocionaba más. Qué chido. ¿Qué es lo que recuerdas qué es lo que más te gustaba? O sea, la materia de diseño o de visualización o render. No, bueno, me gustaba, la edición sí me gustaba, pero depende del profesor, ¿no? Porque también tuve unos profesores que, híjole, tuve unos semestres muy buenos en diseño que me gustaron mucho y aprendí muchos, pero también otros muy malos. Sí. Unos que, no sé, ¿no? Pero, y a veces si no congenias con quien te está enseñando y todo, tienes que estar ahí 6 meses o atrasarse un semestre, a veces se complica, ¿no? Sí, exacto. Y pero las materias que siempre me gustaban mucho fueron las teóricas. Me gustaba mucho estética. Me tocó que me dieran, no sé si ya todavía lo dan o no. Historia y las de teoría, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Alma Radillo, ¿no? Okay. De estos. Ya también mi clase de historia. Sí, me gustaban mucho ese tipo de materias. Desde allá tienes ese gusto. Sí. O sea, por la teoría y leer y analizar o algo. Sí. Analizar sobre todo, ¿no? Y durante la carrera, ¿qué referentes tenías? O sea, como qué era la arquitectura que te gustaba o cómo era a lo mejor, ¿cómo dirías que era la arquitectura que hacías en ese momento? Pues, es que era como 2001 y estaba de moda el Zaha, Gehry, el constructivismo y tal. Y yo apenas estaba como aprendiendo programas, entonces era pues muy formal, ¿no? O sea, metías ahí en 3D Max y hacías como volúmenes
sea, que nada que ver con lo que me gusta ahorita o con lo que pienso ahorita, que es una arquitectura, pero fue como una expresión más Sí, plástica, experimentar, ¿no? Y ¿no? también la emoción de que era lo nuevo que Sí, conocías, sí, sí. exacto. ¿Y Sí, qué dirías que fue cambiando de eso a lo que te gusta ahorita? Porque ya es una arquitectura más formal, como más recta, más... pues sí, todo, no sé, creo que ya, no sé, tuve experiencias en la parte laboral desde que estaba en la carrera, se me tomé 6 meses de descanso después de quinto semestre y me fui a trabajar a Ciudad de México con Francisco Pardo y Julia Mezcua. Bueno, Tenían un despacho que se llamaba T103. Y ahí estuve un año, o no, pues como 8 meses más o menos. Y ahí empecé a ver pues más a lo que ya era la arquitectura en realidad, ¿no? Desde el diseño, a la ejecución de obra y tal, sí, ¿no? algo ya más mexicano, más Exacto, nacional, sí, más sí, actual. sí. Y pues ahí empecé ya como a darme cuenta de otro tipo de cosas, ¿no? Que eran más interesantes que la búsqueda de la forma o así, ¿no? Oye, y esa decisión de tomar como un descanso, te comías porque pues te fuiste a trabajar. Ajá. O sea, ¿eso cómo fue? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? ¿O fue difícil tomarlo? Porque a veces que uno de repente dice, ya quiero acabar, no quiero como que desconcentrarme. Que la oportunidad que tú tomaste se me hace muchísimo mejor que los 5 semestres que te quedan de Sí, carrera. sí. Pero aún así como que es una decisión difícil. Fue muy chistoso porque me acuerdo también dentro de México, en ese como movimiento de constructivista o ya con herramientas digitales más nuevas, el que estaba como a la vanguardia era Michel Rockind. Ah, claro. Entonces me acuerdo fui a un congreso Arquine desde entonces y platiqué con él y quiero irme a trabajar contigo y tal. Me dio su tarjeta, le marqué pero no tenía vacantes, ¿no? Entonces me puse a buscar quién más hacía como algo parecido y vi a T103 y ya les escribí, me dieron la oportunidad y me fui así sin conocer a nadie en Ciudad de México y llegué, me quedé viendo un mes y medio en un hostal que era muy divertido porque eran fiestas todo el tiempo Ajá. y trabajando ahí. O sea, ¿entraste como practicante o tenías un Sí, sueldo o algo? no, o sea, sí me pagaban un poco, pero ajá, como practicante, ¿no? O sea, Y me encargaba más como de renders y así. ajá, o sea, me suena como que te fuiste a una vida de hippie a la aventura a trabajar. Sí, exacto. O sea, literal no conocía a nadie en Ciudad de México y nada más llegué, me instalé en el hostal, Ajá. y al siguiente día pues, me presenté a trabajar y ahí. Y eso también te convenció, me imagino, más a seguir siendo arquitecto, pues de que Sí, sí, sí. ya tengo que empezar a acabar y a Sí, ver qué y sobre pasa. todo, o sea, ahí también, tanto Julio, como Francisco, y otros compañeros que tenía ahí, ¿no? Margarita Flores estaban en ese tiempo ahí y los aprendí muchísimo, ¿no? Y ahí fue, yo creo que para mí sí aprendí, en esos 6 meses aprendí mucho más que lo Sí, que aprendí en toda la carrera. definitivamente. O sea, digo, para mí Y, esa- y la verdad es que sí lo recomiendo, ¿no? O sea, que el trabajar antes de empezar su vida Ujú. profesional. Igual no te hacía extremo de me voy de ciudad y vivo ahí como pueda, Sí, pues pero sí se le da mucho valor ya como que en la segunda mitad de la carrera, cuando como que siento que ya se empieza como que a repetir muchas cosas, pues como que ya incluso los profes te dejan como que de dar, aportar valor, por así decirlo, o ya te das ganas de irte también tú, que ya quiero trabajar, ya quiero acabar, ya te quiero esto. sí, sí, sí. Y por ejemplo, no sé, o sea, a mí me tocaba, di clases también en el TEC y se me hacía eh, medio irresponsable en el sentido de que a veces salían los alumnos de la carrera y algunos que tenían la posibilidad económica empezaban a construir, ¿no? A diseñar y para mí, hasta aunque tengas la posibilidad, siempre es importante trabajar y ver cómo se van, cómo se hacen las cosas bien, ¿no? O mejor, o tener un criterio, Sí, porque creo que, no sé, a veces me pongo a pensar, ¿no? Cómo en los 60 50 70, aquí mismo en Guadalajara, ¿no? O sea, hay la arquitectura moderna o sea, de Cufal, que ahora sí es buenísima, ¿no? Y mm, el nivel de ejecución, o Julio de la Peña, ¿no? El nivel de ejecución es súper bueno, los detalles, y no había herramientas, las herramientas que hay ahorita. Ahorita sí hay, y el nivel de ejecución en las obras es malo, ¿no? te lo da el mismo. Es muy difícil encontrar gente que lo haga bien, desde albañiles y eso, pero porque también creo que no hay una exigencia por parte del arquitecto, ¿no? Mm, Entonces se va haciendo creo como un círculo vicioso, ¿no? De que el arquitecto, como a lo mejor no tiene experiencia o más conocimientos, empieza a hacer la obra, no le exige calidad al albañil, el albañil tampoco, y así. Pues creo que se va haciendo como un círculo donde la calidad
arquitectónica se va deteriorando poco a poco. Sí, porque ya sé, luego otros arquitectos recién egresados dicen, sí, esta es la calidad estándar de ahorita, Sí. y se va bajando, se va bajando. Pero sí es Sí. cierto eso que mencionas de que antes arquitectos muy jóvenes igual empezaban a lo mejor recién ingresados los primeros años con obras muy importantes, pero la calidad se mantenía, que al día de hoy ahí está. Sí, sí, sí. Y cuando ya estabas terminando la carrera, ¿tenías planes como de regresar a Ciudad de México o ya tenías también? Sí, terminé en 2007, ya me habían invitado de nuevo Francisco y Julio a regresar a su estudio. Entonces terminé, me fui, pero justo 2007 fue ¿La recesión? la recesión. Exacto. ¿Sí? Sí, entonces había como una crisis económica y no tenían tanto trabajo. Y pues mejor decidí regresarme acá a Guadalajara, ¿no? Y estuve trabajando 3 años más aquí. Ya me fui a hacer la maestría en 2010. ¿Como independiente esos 3 años? No, estuve en 3A. Con Rafael Plasencia y Marco. Órale, qué chido. ¿Y qué Sí. tal fue esa experiencia ahí con ellos? Muy buena, también aprendí mucho, porque me tocó dirigir unos proyectos gubernamentales, ¿no? Y me tocó llevar toda la administración del proyecto, y pues sí fueron tiempos en los que pasé Navidad, Año Nuevo trabajando hasta las 2 de la mañana. Era muy, muy, muy pesado trabajar o sea, con las exigencias del gobierno de ese entonces, ¿no? Pero también ahí aprendí muchísimo en cuanto a la ejecución de los proyectos, por ejemplo, el proyecto ejecutivo, cómo organizar los tiempos, y sobre todo creo que ahí fue donde ya me gasté todos mis niveles de estrés, y de ahí en fuera creo que ya no hay ningún proyecto que me genere como miedo o algo así, ¿no? Órale. Y las habilidades que tenías, me imagino, para que te pusieran a cargo como que de proyectos de ese tamaño, como que recién egresado, digo, también ya la experiencia, ya trabajar en Ciudad de México con arquitectos importantes, pero para que, digo, como que recién egresado tuvieras esa responsabilidad, ¿cómo lo vivías o cómo te sentías? Pero sí, pero también fue en parte porque teníamos, o sea, entre digamos, el contratista y nosotros había un intermediario que era el que dictaba las bases del diseño, y eran una empresa de Estados Unidos, y a mí se me daba bien el inglés, y más que nada por eso me pusieron ahí a liderar ahí. sí, exacto. Sí, existen varias historias así de cómo el inglés te lleva a niveles bien altos de volver. Sí. Hace 3 años ahí, ya luego te fuiste independiente. Duré 3 años ahí. En 2010 apliqué para una maestría en Delft, en Holanda. Sí, comentabas. Y me fui en 2010. La maestría duró de 2010 a 2012. Yo me tardé 6 meses más en terminar. Y ya después me quedé trabajando allá, ¿no? ¿Cuál era la maestría? Arquitectura y urbanismo. Era muy abierta, pero... Volviste a tus raíces. Sí, pero no sé, porque es como se organiza todo ahí, hay como varios, se llaman chairs, ¿no? Que es como te puedes inclinar por la parte teórica, y otro que es más de diseño paramétrico, otro más de historia, más de ejecución, etcétera, ¿no? Y yo me fui más por el diseño urbano en ese entonces, ¿no? Uh-huh. ¿Te interesaba ya como y cambiar a lo mejor? Sí, estaba un poquito harto de la arquitectura como edificio, y me fui más por el diseño urbano. Bueno. ¿Y qué tal fue esa experiencia para ti ya ahora en otro país? ¿Tuviste que aprender el idioma o también puro inglés? No, puro inglés. O sea, sí, la verdad es que fuera de eso, en Holanda, pues como es un país tan pequeño, nadie aprende, o sea, fue de los extranjeros casi nadie aprende holandés, y es un idioma muy difícil. Y todo el mundo en Holanda habla perfecto inglés desde chiquitos, y pues también te hacen flojo para aprender, ¿no? Porque a veces le respondes o quieres hablar en holandés y te responden en inglés. Y de hecho, me acuerdo que el gobierno tenía programas para que no desaparezca el idioma, ¿no? El holandés. Porque en un futuro creen que ya va a desaparecer, ¿no? Bueno, ¿y al día de hoy lo hablas? No, nunca lo hablé. Tal cual. Dices que acabando te quedaste de trabajar. Sí. ¿Qué fue lo que te gustó para quedarte ahí? Pues que es que yo viví en Rotterdam, ¿no? Delft está como a medio de Rotterdam, y están pues las oficinas más interesantes, ¿no? Sí. Está UMA, está Westem, BRDB y varias más, ¿no? Y ya que comentabas que trabajaba ahí tu socia, ¿no? Bjarke se fue, o sea, mi socio trabajó primero, se llamaba Plot, no hace mucho, antes de ser Bjarke era Plot con Julian de Smet, un socio de él, tenía una oficina que se llama Plot, y ahí empezó a trabajar mi socia, y después se fue a la maestría a Holanda y nos conocimos, y luego se regresó ya a Copenhague a trabajar con Bjarke. Y
Pero sí, ¿Y tú dónde trabajabas? yo primero trabajé en MVRDV, Ah, órale, qué chido. sí, ahí estuve como un año. De nuevo, volviste a lo del deconstructivismo y Sí, después otra vez. sí, y ahí, o sea, está padre, pues una oficina muy grande, ¿no? Y proyectos muy chonchos y también, pues el estilo de MVRDV es muy particular, ¿no? Ujú. Pero tampoco, me tocaban más proyectos urbanos, eh, pero tampoco era como algo que me gustara mucho lo que hacían. Mm, O sea, yo creo que lo que más aprendí ahí, o no aprendí, pero lo que más me llamó la atención era uno de los socios Vini más, o sea, la capacidad que él tenía para vender cualquier cosa, no cualquier proyecto. O sea, sí. si este visto con forma de pelota, o sea, es muy bueno para vender, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo, que a mí es algo que creo que hace mucha falta en las carreras de arquitectura, el enseñarte pues a vender tus proyectos, ¿no? O sea, creo que es ahí donde yo más le sufro. Sí, a desenvolverte pues con el inversionista, que casi siempre suele ser gobierno o ya los Mm. privados, como dices, ¿cómo le vendes esa idea? Sí, ¿no? exacto. Porque es de que, oye, esto está esto y te va a costar todos los billones del mundo, pero va a funcionar y te va a Sí, o sea, y todo eso. y vine, o sea, vendía proyectos o sea, muy ridículos. Sí. Sabía, pero sabía cómo. ¿Te tocaba como escuchar esas reuniones Sí, o sí, estar sí, ahí? sus pitch, sí, y eran Órale. muy buenos. Y ya después, fue como 8 meses, y después trabajé en Can Architecten, ahí sí ya 3 años. Y ahí sí aprendí muchísimo, ¿no? Porque es como otro tipo de obra, es mucho más, que creo que es una obra con la que me identifico más, Mm, con más, eh, eh, como de más serena, ¿no? Más, no tan, tan llamativa, más ordenada, ¿no? Y, o sea, la verdad, la rigurosidad con que edifican esos proyectos es por la calidad de obra que tienen y de detalle es muy buena. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Son proyectos más callados, más, no sé. Y en ese entonces, igual como viendo qué referencias tenías o como qué era lo que buscabas, o sea, ¿tenías claro que querías seguir tu carrera allá o para ti sí era como un por de mientras? No, ahí, o sea, ya era por ley en Holanda tienes como 3 contratos no de inter, pero como sin tener un contrato fijo, ¿no? Que estaban renovando al año, a los 2 años y tal. Ah, Y ya me tocaba un contrato fijo, que pues ya era echar rayas ahí, ¿no? Y ya hay que quedarme a vivir, o venirme a hacer mis cosas, ¿no? regresar a México. Regresar a México y empezar pues de abajo casi casi, ¿no? Y como siempre esa había sido mi, pues con mi visión, platicando con mi esposa, pues dije, pues vale, nos aventamos, ¿no? Y nos venimos para acá en 2015. Ujú. ¿Se vinieron juntos desde ese Sí, momento? pues sí. O sea, si tenías como que las ganas y la visión de sí regresar a México, pues a dedicar tu carrera aquí en México. Sí, o sea, porque más que nada por las oportunidades que hay, ¿no? Eh, Creo que México es un país con muchísimas oportunidades que yo al no ser holandés, ni ser de la comunidad europea, pues allá nunca las iba a tener, ¿no? Mm. O sea, ya para hacer un proyecto o para ser independiente, pues muy difícil. Sí, muy complicado sacar Sí, permisos como sí, extranjero, ¿verdad? sí, sobre todo, y o sea, no, pues no tener como todo el know-how de cómo se maneja todo allá, ¿no? ¿Y el tiempo que viste allá venía seguido a México? O? Sí, veníamos cada año mi esposo y yo y veníamos de vacaciones y siempre íbamos a Sayulita, ¿no? Yo tengo yendo a Sayulita desde muchos años, ¿no? Sí. Cuando no había nada, entonces cada vez que veníamos, veíamos cómo iba creciendo y creciendo, ¿no? Todavía no estaba como un boom. Y la última vez que venimos, antes de que nos vinamos definitivamente, se me ocurrió empezar a mandar mi portafolio a diferentes, como agentes de bienes raíces. Mm, Eh, y ya uno de ellos nos contactó y así nos quedó nuestro primer trabajo aquí y ahí en la playa, ¿no? en Sayulita. Sí, en Sevillita. Y ya, o sea, ¿te cayó a la par que regresaban o eso fue también en parte a lo mejor la decisión de, mira, ya hay trabajo allá, o sea, no regresamos directamente en cero? Hijo, no me acuerdo, creo que fue a la par más o menos, o sea, como unos meses antes, sí. Órale. Sí, sí. Eh, Eso junto con que había aplicado antes de venirme para dar clases, Ah. y apliqué lo de GEIT, eso, y TEC, pero al final solo me hablaron del TEC y ya empecé a dar clases, ¿no? Ya teniendo como un trabajo fijo, ¿no? Ya me dio más como, las bases para venirme, ¿no? La Ujú. confianza para venirme. Qué chido, o sea, tuviste mucho mundo pues antes de regresar acá. ¿Cuál fue el trabajo que te llevó ahí de Sayulita, que era como el encargo? Mm, Unos bungalitos. Unos bungalitos. Sí, un señor que tenía un terreno y que hacía unos bungalitos. Nunca se hicieron,
eran chiquitos, ¿no? Y ya después eso, nos cayeron diseñaron unas lámparas también ahí con él mismo para su casa. Y de ahí en fuera hicimos como buen equipo con varias personas de ahí y nos empezaron a caer más proyectos. ¿Y esos fueron tus primeros proyectos como independientes o ya Sí. antes a lo mejor habías hecho algo, no? Esos fueron... Bueno, eso, bueno, aquí en México, ¿no? Habíamos empezado un poquito antes en Suecia con lo de los restaurantes. Sí. ¿Y qué tal fue la experiencia de construir aquí en México por primera vez? O sea, de que ya era parte como de tu siguiente meta. Pues difícil, ¿no? O sea, no sé, sobre todo estando yo aquí en Guadalajara y la obra en Sayulita, pues no estoy tan presente. O sea, voy cada que puedo, cada 2 semanas o así. Uh-huh. Pero nunca es lo mismo que cuando tienes una obra aquí que puedes ir diario, ¿no? Entonces, sí le batallaba y le sigo batallando por eso, ¿no? Y en ese entonces tampoco estaba como tan desarrollado Sayulito o San Pancho ahí. No había como tanta mano de obra calificada o constructores, ¿no? Ahorita ya hay, ¿no? Uh-huh. Pero antes no había tanta. Y sí le batallábamos con eso. Dices que fue como 2015, ¿verdad? 2015. ¿Y qué tal fue tu experiencia como que siendo el dueño por primera vez? O sea, ya tener tu oficina, tu socia y empezar como que a tú dirigir un equipo, pero que ya depende 100% de ti. ¿Cómo viviste esa parte? ¿Ya te sentías preparado por la experiencia que tenías o si fue...? Es que empezamos nada más, o sea, siempre nos ha gustado como hacer mucho, no tenemos la producción, ¿no? Y por varios años estuvimos nada más los tres, o sea, mi esposa, mi socia y yo haciendo todo, ¿no? ¿Tu socia sigue en Holanda? Sí, ¿o también? En Suecia. Ah, en Suecia, perdón. Sí. Y sí nos ayudaba con la parte más conceptual del proyecto, como la parte de diseño, ¿no? Ya la parte ejecutiva, pues es muy diferente. Sí, ella, muy complicado. Sí. Pero sí, aquí, pues entre mi esposa, yo y mi socia nos lo aventábamos todo. Ya después que empezaron a caer proyectos más grandes, pues ya empecé a contratar gente, pero pues ya después de contratar gente, pues la responsabilidad de buscar proyectos para poder seguir pagando y así, ¿no? Pero también en esa parte de esos primeros proyectos, ¿los construían o los pasaban? No, o sea, siempre nos asociábamos con alguien en Sayulito para que los construyeran. Ah, okay. Y ustedes quedan nada más como... Supervisión de obra. Supervisión. Sí, y aquí fue la primera que hicimos nosotros aquí, fue una remodelación, de hecho, de nuestra casa, mi esposa y yo, y ahí sí, pues hicimos todo, ¿no? Menos los planos, porque era más bien como en sitio, era una remodelación de una casa de 1942, entonces era más bien como en sitio, estar ahí como que haciendo pruebas, así en vivo, sí. Como levanta aquí y quita la calle. O sea, tenemos una idea de qué queríamos, pues sí fue mucho en sitio. ¿Vivían ahí o fue antes de que se mudaran a esa casa? No, nos vivíamos con mi mamá ese tiempo. Ah, ok. Sí. Y entonces fue como muy experimental ahí, como aprovechar para ver técnicas o procesos y todo. Pero de ahí en más, ¿ya has dirigido proyectos, o sea, de que tú has estado cargo de construcción y obra? Sí, hace poco acabamos de terminar una casa para una pareja, unos amigos, en la colonia americana. Y ahí sí fue todo, o sea, desde el diseño hasta la ejecución y tal. ¿Esa fue la primera, así que ha sido todo? Totalmente, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, o sea, la verdad ayudó que los conozco, no tengo confianza con ellos, que también son, tienen gustos afines y fueron muy pacientes también, ¿no? Y al final creo que el resultado fue bastante bueno y tanto ellos como nosotros quedamos muy satisfechos, sí. ¿Y la experiencia de dirigir la construcción? Bien, o sea, pues son más problemas, ¿no? Sí. Pero pues ahí sí nos tocaba, o sea, ir 2 veces al día, estar ahí siempre, ¿no? Pero sí creo que es como cuando mejor se han logrado los resultados. ¿Lo disfrutaste? Sí, mucho. Sí, porque de repente ya he conocido arquitectos con muchos o pocos años que de repente dicen, ya no quiero construcción, o ya no quiero proyectos, o sea, como que se quieren enfocar en uno, y hasta los que dicen, no, yo los dos todo el tiempo, porque pues está la parte económica, pero también como que la experiencia de ver desde de inicio a fin totalmente el proyecto, como que estar ahí a cargo, como que se da mucho valor. Sí, sobre todo, o sea, para nosotros en la experiencia fue muy satisfactorio, ¿no? Poder llevar nuestras ideas como hasta fin de término, ¿no? Porque casi siempre, pues cuando hay un intermediario, un constructor o en proyectos más grandes, pues siempre la bronca del dinero, ¿no? O sea, que se quieren ahorrar más dinero ya sea el cliente o el constructor y luego cambian el diseño o por ahorrarse costos y tal. Y acá sí fue como muy fluido desde el principio hasta el fin, ¿no? Y el producto final superó a lo que nos imaginábamos en el diseño al principio.
Y ya ahora que te tocaba dirigir equipos y demás, ¿cómo te definirías tú como siendo el líder o el encargado o el jefe? ¿Cómo lo definirías? Pues creo que en la oficina es muy horizontal todo, ¿no? O sea, a mí me toca más ya la parte de buscar clientes, tratar con ellos, llevar como ese coordinación y acercamiento y pasar como las ideas al equipo, ¿no? O sea, las ideas, digamos, como de diseño se hacen pues muy horizontalmente, no hay como una directriz, ¿no? De haz eso y eso. De cada quien, o sea, les pasa un proyecto y empezamos a jugar con pues con las opciones, ¿no? Siempre son muchas opciones, creo. Ok. Si hace Angie o Karen que trabajan conmigo, luego la agarro yo y hago otra y así, y al final vemos cuál es como la más, O por ejemplo, para aclararlo más, cuando les llega un proyecto nuevo, ¿cómo suele suele ser el proceso? Comentabas que su socia Isabela, ¿verdad? sí. Isabela les apoya mucho en la parte conceptual, ya luego a lo mejor por temas de distancia no se puede contener arquitectónico y todo, Ujú. pero ¿cómo suele ser ese inicio con ustedes tres o quién Sí, está que más a cargo de lo demás? primero, pues, el contacto con el cliente soy yo, y luego ya, no sé, vamos a ver el terreno, mi esposa y yo, o con alguien del equipo, es, y, y una vez, no sé, siempre en el terreno como que me voy imaginando, no la forma ni nada, pero Ujú. como estrategias, ¿no? De cómo, en base a lo que quiere el cliente, cómo abordar el proyecto, ¿no? Si es escalonado, no sé, ¿no? Cae siempre también en nuestro contexto que nos toca diseñar, que es la costa, los terrenos son muy escarpados Ujú. y ahí más o menos me voy imaginando qué puede funcionar. Y ya llegamos al estudio y empezamos a hacer propuestas, ¿no? De estos son los requerimientos del cliente y cómo se pueden acomodar esos, digamos, metros cuadrados, ¿no? O sea, Ujú. hacer muchas opciones de, ok, de esta manera, de esta otra, e ir viendo cuál es como la mejor. Y en la manera en que trabajas, ¿se basa a lo mejor en las oficinas que trabajaste? ¿O Sí, ustedes ya quedaron como... no, es basado en las oficinas, hay mucha producción siempre en donde trabajaba, ¿no? Siempre era hacer de un proyecto 10,000 opciones, ¿no? O sea, por ser un número, ¿no? Pero, Sí. y sin pensar mucho, a lo mejor algunas muy tontas, pero siempre es bueno como estar tratando de innovar y no, Ujú. algo que creo que es bien importante es no casarte con tu primera idea, ¿no? Sí, claro. O si a lo mejor crees que es muy buena, pues hacer otros para probar que sí es muy buena, ¿no? O sea, si no sale otra mejor, ok, si era la más buena. Ujú. Pero a lo mejor en ese proceso ahí salen otras mejores, ¿no? Pues siempre creo que el esforzarte, por hacer otras o por mejorar lo que ya está Sí. preconcebido es importante. Y durante esa etapa conceptual, ¿suele ser solo ustedes tres o suelen como que hablar también con su No, equipo, con con todo el otras personas? equipo, Todo todo el el equipo, equipo. sí. Sí, sí. ¿Y de qué manera definirías tú que se dan cuenta que dicen, ya, vamos bien, hay que pasar al arquitectónico? ¿Qué es lo que a lo Cuando, mejor te hace definirlo? cuando es que pasar arquitectónico, no sé, porque no empezamos tanto como con la forma, ¿no? Cada vez siempre empezamos desde la función, y creo que es algo que nos caracteriza, o, no sé si como oficina, pero o nuestro trabajo es que siempre tratamos de solucionar las cosas de la manera más eficiente posible, ¿no? Sobre todo en planta y cómo funciona el edificio, ¿no? Cómo se recorre y tal. Entonces, ya que sabemos que funciona bien, o sea, que es como la mejor manera de acomodar las necesidades del cliente, ya jugamos un poquito con las fachadas, ¿no? Pero es como muy a la par, no es como, Ajá. son como, haz de cuenta, yo no sé si te imaginas como un malabarista, ¿no? Con tres pelotas que es del diseño, la de la función y eso, pues al mismo tiempo vas haciendo todo, ¿no? O sea, a Oh, veces hay momentos en los que nos enfocamos más en cómo funciona o en cómo se ve o en X cosa, ¿no? bueno. Veo en tu oficina que hay muchas maquetas. ¿Eso es parte del concepto o eso ya es como la etapa final? De las dos, Las dos. las dos, sí, las dos. ¿Suelen hacer muchas maquetas? Sí, pues sí, sobre todo por lo que te comento de que la mayoría de los terrenos que nos tocan tienen una topografía bastante sinuosa. Entonces, el ver la maqueta en físico nos ayuda mucho, ¿no? Ok. Porque verla en una pantalla casi no sé, creo que no. Sí, no te ayuda muy bien a Sí, entenderlo a veces. por ejemplo, no sé, esto, ¿no? O sea, tú lo puedes ver ahí, lo podemos rotar, ver diferentes ángulos y lo entendemos los dos al mismo tiempo. Entonces, en algo digital creo que no se entiende así, ¿no? Ok. Y ya cuando están ahora sí, en etapa arquitectónico, eh,
su proceso, como que ahí te comentas con el Malabar, les permite a lo mejor volver, de que darse cuenta de que sabes que estábamos equivocados, necesitamos empezar. Sí. Y cómo suelen vivir como que esas etapas que a lo mejor se puede decir como que errores, tiempos, algo. Pues es parte de, ¿no? Y por ejemplo, no tanto, o sea, a veces nos damos cuenta nosotros, a veces se da cuenta el cliente, ¿no? A veces el cliente cambia el diseño, quiere otra cosa y hay que regresar. Sí, exacto, o sea, que van cambiando, pero algo que creo que es, que de principio cuesta trabajo, no sé, que el cliente ya estás como medio avanzado y te hace un cambio, ¿no? O no quiere eso. Y inicialmente estás un poco reacio a volverlo a hacer, pero muchas veces nos ha tocado que ese cambio generó un proyecto mejor, ¿no? O sea, el volvernos como a cuestionar todo y volver a hacer opciones y tal, creo que siempre aporta al proyecto. Sí, porque aparte ya tienes experiencia de la que llevaba, entonces no es lo mismo abordar un proyecto desde cero, sí, a abordar como que la segunda etapa o algo así, o sea, ya tienes mucha información y te permite como que hacerlo, a lo mejor como que sobrellevar el reinicio como que más fácilmente. Sí, sí, y es parte de los retos, ¿no? Y creo que, o sea, yo creo que a lo mejor si hubiera un proyecto en el que no hay ni cambios ni nada desde que lo concebimos hasta que se ejecuta, o problemas, pues no creo que sea. Suena hasta raro, ¿verdad? Suena hasta raro, y creo que ni siquiera sería tan bueno, ¿no? O sea, a las dificultades que te vas enfrentando son las que hacen más fuerte un proyecto. ¿Sí? ¿Y en la experiencia que ya estás trabajando, sientes que se ha ido haciendo más fácil? No más fácil, porque cada proyecto es diferente, pero ya sabes, ya tienes como directrices, ¿no? Ya sabes más o menos por dónde, y sobre todo las chicas que trabajan conmigo, con Angie y Karen, Angie tiene conmigo 5 años y ya trabajan automático las dos, ¿no? O sea, ya saben más o menos, tenemos gustos similares, ¿no? Y tenemos como un lenguaje arquitectónico también similar, entonces eso ha hecho mucho más fácil todo. Sí, el despacho ya funciona más fluido porque ya tienen la experiencia de trabajar juntos varios tiempos. En todo este proceso de arquitectónico, y bueno, casi no tiene obra, pero de diseño, ¿cuál dirías que es tu parte favorita? Mi parte favorita es, me gusta mucho solucionar cosas como, o sea, espacios como en planta, ¿no? Siempre es como para mí como no sé, un partido de ajedrez, ¿no? O sea, en la menor cantidad de movimientos para solucionar algo, ¿no? Uh-huh. Y es la parte que más me gusta, ¿no? Como resolver problemas de funcionamiento de los edificios, ¿no? Sí, como de circulaciones o de espacio y demás. Sí. Y te da como una sensación de logro, como ganar una partida de ajedrez cuando dices ya está la planta. Sí, exacto. Sí. Quedó súper limpia, quedó muy funcional. No, bueno, sí, poquito, pero no mucho. Okay. No, pues yo entiendo como esa parte de que tienes un reto presente, ya haces rayas y locuras y demás, lo volteas, lo giras. Exacto. ¿Cómo poderlo hacer ver? O sea, simple, ¿no? Pero no es, o sea, es como una diferencia entre simple y sencillo, ¿no? Sí. Lo simple, o sea, se ve así, pero tiene mucho estudio detrás. O sea, como a lo mejor una solución que la ves allá al final muy obvia, pero tiene detrás muchísimo trabajo, ¿no? Para poder llegar a eso. Sí, y cuando tienes experiencia haciendo esas cosas, cuando ves algo, mientras más sencillo o simple se sienta, como que le das más valor porque es más difícil fue llegar a esa situación porque tuviste que estar quitando todo, sí, o sea, todo el estorbo, todos los problemas, a tal punto de que llegas y todo se siente natural, todo se siente de que, pues claro, no había otra manera de hacerlo, era obvio. Sí. ¿Eso lo vives? Sí, y creo que eso solo se puede a raíz de estar dale, ¿no? Sí, lo ves como un músculo, ¿no? El diseño que tienes que estar haciendo. Sí. ¿Y cuál dirías que es la parte que menos te gusta? La parte que menos me gusta, tal vez la parte cuantitativa, o sea, cuando nos tocó llevar obra como de costos. Costos, permisos y esas cosas. Ajá, volúmenes de obra, de materiales y todo. Sí, es cansado. Sí, no, la verdad es que no se me da tanto tampoco. ¿Eso te encargas tú? A veces, pero también a veces pido ayuda, ¿no? Porque pues uno nunca es bueno en todo, ¿no? Y siempre es bueno en tus debilidades, en lo que no eres tan bueno, como acercarte y apoyarte en gente que sí lo es. Luego, aparte, eso que es un tema, o sea, que es a lo mejor tedioso, cansado o lo que sea, es de los más importantes, pues a fin de cuentas son las cuentas, son los números. Como que también a veces cuando te vuelves, pues tú el dueño de un proyecto, te das cuenta que tienes que hacer a lo mejor lo más importante, que a veces no es lo que más te gusta. Sí. Vas dejando a lo mejor diseño. Sí. ¿Eso te ha tocado también vivirlo? Sí, eso ya...
O sea, me toca también mucho, pues ya como cosas de buscar clientes, cosas que ya tampoco implican tanto diseño, ¿no? O sea, yo me acuerdo antes, si era como muy rápido en AutoCAD y ahorita ya no, ya no se me da, ¿no? Ya con los años ya. Comentabas hace rato, veías cómo vendían proyectos. ¿Crees que eso se te pegó a ti? ¿Eres bueno No, vendiendo? son malos. ¿No eres bueno vendiendo? No, son malos. Creo que esa es una parte que a mí me hubiese gustado. Bueno, también no sé si se puede aprender, ¿no? Porque también es algo muy natural. Hay gente que sabe. Es que luego les preguntas y dicen, no sé, finge, así créetela. O Sí, dices pero que yo la verdad es que no soy. Creo que ahora ya es más fácil ya que tenemos como un portafolio de proyectos sí, construidos. ya no tienes Puedo que llegar con un convencerlos cliente y tanto, ver, ¿no? ya pasó. Sí. O sea, pero al principio sí era muy difícil. O sea, el poder convencer al cliente sin tener un portafolio a lo mejor digital, ¿no? De cosas Ujú. que no has construido. Pero ahorita de que ya. También ya te van conociendo más los clientes, ¿no? Ya se van acercando más a ti por lo que han visto que haces. Ajá. Y ya no tienes tanto que convencerlos, ya te conocen y eso, ¿no? Aunque a veces también eso es malo porque luego te encasillan, ¿no? O sea, pues sí, me caen muchos proyectos en playa, pero me encantaría hacer un proyecto, o sea, en la ciudad de un proyecto público, ¿no? Ujú. Pero, no sé, como que la gente siempre tiende a encasillar o etiquetar las cosas y piensa que solo es bueno Haciendo. haciendo cosas en la playa, haciendo bla, 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 ¿no? Y sí. ¿Tú dirías, cómo te definías con una persona tímida o extrovertida? Eh, Reservado, ¿Reservado? sí. Sí, como. Sí, no sé, Claro. tampoco soy como tan abierto cuando no conozco a la gente. Ya que la conozco, sí, y ya no soy tímido, no me da miedo, nada, Ujú. pero sí soy más reservado. ¿Eso crees que a lo mejor te haya afectado un poco a la hora de ser arquitecto? Porque uno tiene que exponerse como eso de buscar clientes, contactar trabajadores, obra, al equipo. ¿Crees que eso a lo mejor te haya condicionado? Sí, sí, seguro. Sí, a lo mejor gente piensa que soy mamón o no sé, pero sí, seguro, sí. O sea, obviamente el ser como más abierto, tener como más carisma, tal vez, no sé, te ayuda mucho a conseguir proyectos, ¿no? Ahí el reto es conseguir los proyectos y poderlos desarrollar bien, ¿no? Ujú. Pero sí. Oye, y hablando un poco a lo mejor tema de estrés, ¿crees que en tu experiencia vivan mucho estrés a la hora de proyectar o en ese trabajo? ¿Les ha tocado mucho estrés o tú cómo lo has vivido? Por lo que comentabas también de que cuando trabajaste, por ejemplo, en 3A con este nivel de intensidad, decías de que ya nada me asusta, pero al día de hoy, ¿cómo dirías que lo vives? No, o sea, ya no me estreso casi. O sea, obviamente sí hay momentos en los que hay problemas, ¿no? Y sí, Ujú. pero ya como una angustia y de sentir que no sabe el proyecto, ¿no? Ya más o menos conozco bien mis capacidades o las capacidades del equipo para saber qué podemos desarrollar en X Ujú. cantidad de tiempo, ¿no? Y sobre todo en proyectos, ahí sí, o sea, ya en obra es diferente porque ahí sí te equivocas y cuesta dinero, ¿no? En Ajá. el proyecto, pues no. Si no es Eso tan complicado, son tiempos o algo y demás. Pero es algo que el tema del estrés que te ha preocupado en algún momento, o sea, que lo has trabajado para analizarlo o es algo que te ha ido saliendo como que natural. pues natural, porque la verdad, o sea, sí, o sea, te digo, en esos tiempos fue muchísimo estrés, o sea, ya, o a lo mejor tampoco nos ha caído un proyecto tan grande o tan demandante, ¿no? Y Ujú. ya no o sea, los que nos han caído creo que son manejables todavía, sobre todo en proyectos nuevos, ¿no? Entonces ya más bien, ya lo tomo diferente, ¿no? Y también estaba más joven, ya Ujú. no tenía tanta experiencia, yo tampoco tengo mucha experiencia, pero bueno, tenía mucho menos en ese entonces, y ya más o menos sé manejarlo. Y ahorita que platicaste que te gustaría hacer como que otro tipo de proyectos y que tuviste también la experiencia de estas oficinas, sobre todo a lo mejor MBRDB que hace proyectos gigantes, ¿te queda como la espinita de algún día hacer algo de ese nivel, de ese tamaño o no te interesa? No, eso también no. Eh, pero por ejemplo con Can, sí ellos hacen mucho vivienda social en Holanda, de muy, muy buena calidad, proyectos públicos, ¿no? O sea, son muy, trabajan mucho para el gobierno de Holanda, se han hecho y se dieron o sea, ya terminaron la Suprema Corte de Holanda en Amsterdam, son como proyectos casi siempre gubernamentales y sí, me gustaría hacer algo como público. ¿Alguno como en específico? ¿Algún tipo de proyecto que museos? Me gustaría, digo, no tiene nada que ver con eso, pero me gustaría hacer una escuela primaria o así, no sé, creo que es divertido. O sea, ¿Sí? sí, o sea, como el espacios para niños, ¿no? Creo que o un parque o algo así. Eso me gustaría.
Y por otro lado, creo que de cuando trabajé en Cannes, el proyecto que más disfruté, que me tocó hacer, es un crematorio. Mm. Entonces creo que eso también me gustaría hacer. Entonces el tema del funerario y cosas relacionadas a la muerte como que está muy, muy interesante, pues yo que Sí, sí, sí. muchos arquitectos se enorgullecen mucho cuando les encargan eso de que un panteón, una funeraria, una capilla, una... Sí, Y ese tema de una escuela viene a lo mejor por tu hija o ya lo tenías desde antes. sí, por mi hija sobre todo, ¿no? Y a raíz de eso conocer espacios para niños, ¿no? Ujú. O qué es lo que, como la vanguardia en general de cómo son los colegios, los tipos de espacios que necesitan, que ya no es como el aula en la que Ya, tú y yo sí, estudiamos, ya es diferente, ¿no? sí. Creo que es divertido. Te ha abierto como que también a lo mejor ese tema de urbanismo sobre cómo los niños viven en el espacio público y las escuelas y eso. Sí, sí, o sea, sobre todo que son, creo, ellos los que en verdad disfrutan el espacio público, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, algo que o sea, es difícil en Guadalajara y en México, ¿no? Que pues no hay tanto espacio público de calidad para niños, ¿no? O sea, que ahí siempre es llevarlos a la Perla, ¿no? A los Ujú. centros comerciales a los juegos. Y no, Kitsania y ajá. cosas así ya cerradas. Sí, no hay como un parque, no hay muchos parques más bien, que estén como padres para niños, ¿no? Infraestructura para niños. ¿Ha influido algo en la manera en que diseñas también tu niña? No, o sea, más bien, pues sí, en el que pues tengo que buscar más proyectos porque ya tengo que Sí, otras apagó. responsabilidades. Ajá, el kinder de escuela y luego es donde se la Sí, toca ser arquitecta. no, qué onda. Sí, qué Sí, padre. pero por ejemplo, y yo no quisiera que fuese arquitecta, ya me da igual lo que sea, ¿no? Sí. Pero mi esposa sí, no, mi esposa sí, ella es arquitecta, su mamá es arquitecta, su papá, su hermana, su abuelo, su abuela, y Mm. así viene como una Ella sí viene de una dinastía, de tu esposa. arquitecta, sí, 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 yo no. Pero tú preferirías que buscara algo un poquito diferente. No sé lo que ella Digo, como dices, o sea, que sea lo que sea, pero... para mí, por ejemplo, creo que mi meta sería que pudiera hacer lo que quisiera sin necesidad de preocuparse porque tiene que vivir de eso, ¿no? O sea, Ujú, comprometer lo que le gusta por tener que sobrevivir, ¿no? ujú. Entonces, esa sería como mi meta, ¿no? O sea, que ella pudiera hacer lo que quiera sin preocuparse por eso. Y en esta etapa que diste clases, ¿qué clases dabas? Teoría de historia de arquitectura y proyecto final de carrera. ¿Y cómo fue que llegaste a decidir que querías dar esas clases? Teoría me lo ofrecieron y desde un principio lo tomé, me gustaba mucho, ¿no? Y proyecto final de carrera, o sea, he dado varios de proyectos 1, proyectos 3, bla, bla, pero los que más di fue proyecto final de carrera y en el TEC. Sí, porque digo, enseñar proyecto me suena lógico, sobre todo con la experiencia, pero esta parte de teoría me interesaba de que si es algo como dices que te gustaba, si leías mucho sobre teoría de arquitectura o filosofía o cómo vivías toda esa parte. Sí, o sea, sobre todo en la universidad, en la maestría, me clavé mucho como en la parte teórica, porque era cuando justo en Rotterdam estaba Dogma, Vittorio Aureli, ¿no? Y era como cuando estaba en su gira y leía mucho eso y conferencias y tal, o email, el mismo email, ¿no? Que me gusta mucho su teoría. Y desde ahí empecé como, o sea, fue como un reto, ¿no? Porque tampoco nunca, no es como que soy intelectual un montón, ¿no? Pero me ofrecieron dar esa clase y si era un reto, estaba preparando, eran 3 horas, ¿no? También. No, sí, es Estás preparando pesado. las clases pero bien, bueno, no sé, creo que bien. ¿Y digo, de qué manera como que la compartías o la enseñabas? O sea, ¿cuál era como tu objetivo dando esa clase? ¿Qué era lo que querías que los alumnos como que entendieran? Pues que fueran autocríticos más bien, ¿no? Que tuvieran bases para ser autocríticos. Y justo les comentábamos que no, o sea, que salieran y vieran qué se ha hecho tanto en arquitectura, hasta construida como teórica y así para poder tener un pensamiento crítico que para mí es como de lo más importante, ¿no? Que hay antes de ser arquitecto, ¿no? En La ese vida. pensamiento crítico te refieres tanto a como que analizar las obras o la trayectoria y a uno mismo lo que hace. Sí, exacto, o sea, sobre todo mismo lo que hacen, o sea, no pensar que desde no casarte con la primera idea que tienes Ujú. hasta, no sé, o sea, tú mismo cuestionarte, ¿no? A mí, no sé, un maestro que me enseñó un autor que no es arquitecto ni nada, es un filósofo que se llamaba David Foster Wallace, Ujú. eh, y tiene un discurso de generación, como de speech de generación, no me acuerdo de qué escuela, y es muy bueno, ¿no? Y habla de la autocrítica, y de cómo ser como más, se llama, o enseñarte a pensar, ¿no? Ujú. Cómo poder desde otros
digamos, a ángulos, poder analizar las cosas. Como por curiosidad, hablando esto del concepto, cuando trabajabas en esas oficinas como MBRDB, ahora te dices TAN, ¿cómo se llama? Can, K-A-N, Can Arquitectura. Cada arquitectos, ellos cómo trabajan esa parte del concepto. Fue muy diferente, o sea, en MBRD y en MRDB, sí, o sea, era desde mucho con maquetas, o sea, agarrabas el bloque de FOMI, hacer maquetas, ¿no? Y tenían como, o sea, que el edificio que pixel, ¿no? El edificio como esta cosa, el edificio este, ¿no? Y pues sí, se me hacía como, o sea, a lo mejor, y por dentro, pues eran edificios comunes y corrientes, no aportaban nada más que la parte gráfica, ¿no? En cambio, Can sí era, pues no, ellos no eran de conceptos, ¿no? Ellos sí eran de Sensor, son proyectos muy funcionales, muy buena arquitectura, pero creo que por eso no son tan conocidos, ¿no? Porque son más sencillos, menos llamativos, sí, ¿no? son mejor aburridos. Y hoy en día creo que, exacto, sí, y hoy en día creo que el mejor arquitecto es el que tiene más followers en Instagram, ¿no? Bueno, o el mejor proyecto es el que tiene más likes. Sí, al que le hagan su serie y su película. Exacto, o sea, y ya no, y ya no me interesa mucho, o sea, ya ni siquiera ver los planos, ¿no? O sea, sí, es nomás ver la imagen, el render, las fotos. O sea, y empezó desde, pues yo qué sé, ¿no? Pues de ArtDaily. Sí, redes sociales quemaron mucho eso. Y ArtDaily sí, pues antes pues sí tenías planos y eso, ahorita ya nadie le da scroll, ya ni siquiera creo que lo usan ya ArtDaily. No. De aflojera, a lo mejor todo se ha quemado mucho, sí, ya todo más va para Instagram. Y ya en Instagram, pues nada más, ni ves cómo funciona, ni ves dónde está, se ve padre, pum, güey. Sí, ves la foto del espacio y como dices, no entiendes las alturas, no entiendes dónde está, qué está pasando, dónde es, no tienes nada, nomás que la foto como tal, colores, figuras, texturas, ¿te gustó? Ah, okay. Sí, y eso también lo vi mucho como profesores, con los estudiantes, ¿no? Que de Pinterest agarraban esto de tal, y al final, o sea, no había como una crítica, no entendían cómo funcionaba bien el proyecto, ¿no? Ahora, y yo me peleaba mucho porque mis alumnos usaran Revit, ¿no? Porque les hacían la planta y ya seccionan todo. Sí. Y a lo mejor me reflejo un poco en ellos cuando salían los programas que yo usaba, ¿no? Sí. Que no me dejaban los maestros, me enojaba. Pero ahora entiendo, ¿no? Porque, o sea, para poder entender unos pacientes, hacer una sección, ¿no? Dibujarlo, hacerla en maqueta o algo, ¿no? O sea, poder, no sé, otro como approach al proyecto. Sí, porque en Revit, como dices, haces el plano y te genera automáticamente todo lo demás. Entonces, si te genera la sección automáticamente, no puedes como que vivirla, hacerla tú, porque ahí es donde vas entendiendo realmente, mira, esto está mal, necesito cambiarlo, que me va a hacer cambiar la planta, que me va a hacer regresar. Entonces, como que pierdes un poquito esa experiencia de entenderlo realmente todo, haciéndolo una cosa a la vez. Sí. Haciendo una cosa a la vez, ya luego entiendes el completo. Y ahora con la inteligencia artificial, pues menos, ¿no? O sea, ya nada más tú quiero tal. ¿Tú has tenido alguna experiencia con eso? ¿Qué experiencia que la hayas usado para algo? La usamos para las partes, o sea, para los gráficos. O sea, últimamente hemos hecho más renders nosotros, de que los clientes pedían cambios y era como que no voy a estar pagando todo el tiempo para que me hagas cambios cada semana. Entonces aprendimos a usar programas de renderización. Vale, qué bien. Y ya mejor me compré una computadora choncha y hacemos renders. Sí. Y usamos la inteligencia artificial para al final como tunarlos un poquito. ¿Qué usan? ¿Qué programa usan de inteligencia? Bueno, como el proceso es el diseño en Rhino, el 3D. Después, ya para el render usamos uno que se llama D5. Y ya después con la imagen en D5 hay una que se llama Crea, que es como una aplicación. Ya pones el render y ya nomás das como le pones el pimpear, texto. ¿no? No, ni siquiera texto. O sea, no es como en G se llama. Le das como pimpear y ya te resalta mucho más las texturas. Sí. Se ve mucho más realista. Pero han probado esas como Midjourney o la que tiene incluso Photoshop, de que tú le pides, pon aquí un barajar, ponle aquí un perro. No, de Midjourney, pero como, o sea, sí lo usé, pero no sé, como que nunca creo que como o hay todavía o no he descubierto como el link entre por lo que sale ahí y ya convertirlo en un edificio, ¿no? O sea, sí está padre como a lo mejor para sacar ideas tal vez, ¿no? Como sí, sobre todo eso que comentas de que cuando necesitas a lo mejor muchas imágenes muy rápido, muy desechables, pues de volada las haces. Sí. Pero es la primera persona que conozco que ya lo esté como que implementando, aunque sea entre comillas poquito. Sí. Como que ya, bueno, ya está ahí, me sirve de algo, me ahorra esto, me genera esto. Sí. Y la verdad nos ayuda mucho en los renders. Y por ejemplo también ya nos hemos últimamente topado más con clientes que te dicen, quiero como esto, y todas son
imágenes de Midjourney, ¿no? Ujú. Todas. Ya pasó Sí, Pinterest y ahora es sí, Midjourney. sí. Oye, regresando un poquito al concepto, digo, lo que comentabas, sobre todo eso como de injustificar tus acciones, me suena, y sí estoy muy de acuerdo en eso de que hay veces que como que muchas personas se abusan de las palabras para lo que no lograron en el diseño, pues como que Exacto. quieren sobrevalorarlo, ejemplificar de que no, es que esta ventana está aquí por eso, y aquello, y dices, pues yo no veo nada de eso. Y al inicio como que me sentía a veces mal de que, chale, pues no le estoy entendiendo todas esas palabras, un montón de palabras que a lo mejor ni conocía o que no se usaran en ese contexto. Y ya luego como que mientras más las entiendes, dices, pues no, o sea, lo que está diciendo es mera banalidad, puro vocabulario, como que abusando de las palabras. Y esta parte también como que, sobre todo con este tema de redes sociales o incluso como ese tipo de contenido, es algo que te interesaría seguir, como que bueno, seguir mostrando mi trabajo, lo que sea, a lo mejor de otras maneras que me requieran menos tiempo, pero que sea más sencillo, o también tío, es algo que a lo mejor no veo. Es que, o sea, Instagram sí me gusta mucho porque me gustan sí, ¿no? Imágenes, ¿no? Ahora, pero creo que ya va de salida, ¿no? Ahora ya de TikTok, ya no sé cómo funciona, cómo hacer Video vertical. Sí, y ahí sí creo que ya ahí me voy a quedar en Instagram, no sé. No, pues igual ya tienes experiencia con inteligencia artificial, ya tienes ventaja muy grande, pues de mucho, sobre todo para crear contenido o seguir probando cosas. Pues sí, a lo mejor, es que sí, yo tampoco soy como un showman que me gusta como estar explicando los proyectos en un video, pero sí creo que es como más, o sea, habrá que evolucionar o que hacer como esa transición a TikTok. Vamos a pasar ya como a unas preguntas finales para ir cerrando la plática. ¿Tienes algún hábito que haya mejorado tu vida? No creo que tenga buenos hábitos sobre todo, ¿no? Debo pero sí, no sé, me gusta, tomo mucho café, sí, pero no mejora mi vida, al contrario. Al contrario, sí, te lo entiendo. Profesionalmente, ¿tienes algún sueño frustrado? Estoy muy frustrado, ¿no? O sea, ha habido proyectos que, uno en particular que me ha frustrado mucho, que era unas viviendas que hicimos para dormitorios para trabajadores del campo en Jocotepec, que es un proyecto muy bonito por la temática y también porque el terreno era muy extraño, era 9 metros por 60. Right. Y fue un proyecto que me gustó mucho, un chorizote, ¿no? Pero al final el contratista tuvo broncas de tiempo y ya casi y de dinero también, ¿no? Y el día que casi entregamos la obra, el cliente ya venía atrás con modificaciones de ponerle cosas y así, entonces ni tiempo tuve de tomarle fotos bien, tomé con mi celular, así. Fue como eso es lo que el proyecto que más me ha frustrado, porque era un proyecto muy bonito y no tuve chance como de documentarlo, hacerlo y todo. Y igual profesionalmente, un sueño cumplido. Pues no, en el café tal vez, pero como en arquitectura, pues creo que o sea, el poder, después de ya llevamos 10 años con la oficina, pues seguir aquí creo que ya es un logro. ¿Y uno que te quede por cumplir? No sé, creo que seguir, bueno, más bien nos gustaría a lo mejor hacer nuestras propias cosas en escala más pequeña, pero ya a lo mejor no depender tanto de terceros, ¿no? Y poder apegarnos más a las cosas que nos gustan o las cosas que creemos. Vale. Recientemente, no tiene que ser una de cada uno, pero recientemente alguna película, libro, serie, obra que te haya emocionado, que te haya gustado mucho. Recientemente tuve la oportunidad de ir a Rusia 3 semanas y no estaba en mis planes, pero fuimos a un pueblito que está en el norte donde había una librería una biblioteca de Álvaro Alto. Órale. Que me gustó muchísimo, ¿no? Súper bonita. ¿Sabes el nombre o algo Viborg. para buscarla? Viborg. Viborg, de Álvaro Alto. Álvaro Alto, sí. O sea, era antes parte de Finlandia, después la anexó Rusia hace mucho, pero está en un pueblito al norte de Rusia, está muy bonita, súper bonita. Esa y otro edificio de Renzo Piano, un museo en Moscú, que se llama Gem 2, está muy bonito también. Oye, eso no platicábamos en el pasado, pero no sé si quieres comentarlo. ¿Qué tal fue ese viaje? O sea, ¿cómo está la vida ya ahorita y todo ese tema? A mí me sorprendió mucho. Yo solo había ido hace, no sé, 10 años, 2 años, en invierno, y pues sí, el clima pues no ayudaba, ¿no? Frío todo. Ahora en verano, pues es otro país, o sea, todo está súper limpio, o sea, en serio no hay basura en la calle, no hay homeless, no hay nada, está súper limpio todo. Y pues la vida en verano, hasta los parques, hay muchísima infraestructura pública. Pero ¿y el ambiente que tienen o el tema político, algo, te tocó vivir algo de eso o ellos tienen la vida muy normal? No, muy normal todo. ¿A qué ciudades fuiste? Moscú, San Petersburgo y Kazán, de donde es mi esposa.
Pero todo muy, muy normal, la verdad. O sea, menos obviamente turistas europeos, pues no hay, pero muy, muy, muy bien todo, de verdad. O sea, la sociedad ya está viviendo como que ese tema muy, como que aparte. Sí, sí, sí. Órale. O sea, tal vez lo que les ha afectado es más como en temas de poder viajar Economía libremente. y ese permiso. Economía no tanto, o sea, eh, la verdad es que sobre todo Moscú me sorprendió mucho la ostentosidad. O sea, la verdad en cada alto veías Bentley, o sea, muchos carros muy lujosos, ¿no? Y la verdad es que todo está súper bien organizado, automatizado, todo muy bien. Órale. Y el idioma igual, inglés, hay mucho inglés o si hay así, Ruso, hay así ruso, nada. sí, ruso, digo, sí, inglés sí te entienden un poquito, Sí. pero ruso. Vale, bueno, ya regresando a las preguntas, ¿tienes algún lugar favorito? De De generar un espacio, un lugar, una ciudad, un proyecto, una ubicación. los proyectos, o sea, híjole, lugar favorito en mi casa, yo creo, ¿Tu casa? pero proyectos, me gusta mucho el Wiccan, ¿no? Entonces, el Salk Institute me gusta muchísimo. Bueno, pues ya para terminar, Dante, esta última pregunta puedes hacerla o no si gustas. Te agradezco mucho por todo lo que nos compartiste y demás. Entonces, Y la última pregunta es pedirte a ti si tienes alguna pregunta o comentario para nosotros. no sé, ¿quién otro tequila? Sí, ya respondí. La respuesta es sí. No, pero si quieres. No, muchas gracias por estar aquí y creo que es bien interesante tener como estas charlas más relajadas, ¿no? Con arquitectos y ver otras maneras de pensar que no siempre es como los que siempre están, ¿no? Eh, y ya, pues muchas felicidades por el proyecto. Vale, igual gracias por participar y por todo lo que nos compartiste. Nos seguiremos viendo por las demás ideas que tenemos y pues nada, nos despedimos. Gracias.